es los enemigos ocultos en contra de la edificación de los muros de Jerusalén. Usted sabe que cuando algo fuerte se va a levantar, también ¿quién se levanta? Los enemigos, ¿cierto? Amén. No están contentos cuando algo grande viene, cuando algo poderoso viene a una nación, a un municipio, a un ministerio, a una familia, también se levantan ¿qué? Enemigos. Y si ustedes han vivido batallas, hoy va a entender por qué. Y vamos a ir al libro de Nehemías y vamos a entender por qué el Eterno estableció a Nehemías para un tiempo tan difícil como tal vez el Padre ha levantado y va a levantar esta casa. En Nehemías capítulo 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí a Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le preguntaron por los judíos que habían escapado, que había escapado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, lo que daron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo. Por algunos días y ayuné y oré delante de Yahweh, delante de los cielos. Y te dijo, te ruego, oh Yahweh, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman. Y tengan muy presente este versículo. En mi casa tenemos un principio, subráyelo si puede con marcador, si no tiene ese principio, aprenda, marque cada palabra que sea de propósito. Pacto y misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esto, ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares y os pesare por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardare mis mandamientos y los pusieres por obra, aún vuestra dispersión fuere a extremo de los cielos. Allí os recogeré y os traeré a un lugar que escondí para hacerle habitar allí mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Yahweh, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quien desea reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a mirar el contexto para llegar a este momento. Era un tiempo donde había ¿qué? Destrucción, donde había dispersión, donde el pueblo estaba en cautividad y estaba en opresión. Pero vamos a ver por qué llegaron hasta ahí. Había unos pecados específicos que causó el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel conocía la ley, los mandamientos, las ordenanzas, los tiempos. O sea, era un pueblo que no era ignorante de la escritura. Era un pueblo que sabía la escritura. Pero habían infringido muchos de los mandamientos, muchos de las ordenanzas, y por eso el Padre tenía ruinas y había permitido la ruina. No solo física de los muros de Jerusalén, sino había ruina ¿qué? Espiritual. Y hoy vamos a entender que esto es lo que ha estado pasando no solamente aquí en Cachipay, sino a nivel del mundo. Ha venido una guerra tan fuerte que ha querido acabar con lugares tanto físicos como espirituales. Hay una guerra muy fuerte ahorita y vamos a entender el contexto del por qué. Entonces, el pueblo de Israel había pecado, primero, porque habían sacado a los levitas del lugar que le correspondía. Habían quitado los hombres puestos por Yahweh y habían puesto cualquier persona para cuidar los utensilios del pueblo. Y eso es algo muy grave. Ustedes saben que los levitas fueron puestos solo para cuidar los utensilios del pueblo, del templo, de la casa de nuestro rey.
Al quitar los levitas, representaba que cualquiera podía usar los utensilios, la casa, cualquiera podía usar. O sea que primero no abrieron la puerta de usurpar los lugares que Yahweh mismo había puesto desde el mismo inicio de la escritura. Y empezaron a establecer hombres contaminados, hombres no llamados por Yahweh, hombres no purificados, hombres y siervos que venían contaminados de otras costumbres y habían traído maldición al templo. Es más, les quitaron las tierras, porque acuérdense que los levitas no tenían heredad, pero ellos los acobijaba el mismo pueblo y les daban lo que necesitaban. Entonces les habían usurpado el lugar del templo, les habían usurpado las tierras y les habían quitado su lugar que el Eterno les había establecido. Ellos tuvieron que ir a trabajar, cosa que la Biblia dice que los levitas no trabajaban, porque ellos todo el tiempo tenían que velar por el templo. O sea que ellos salieron a las tierras, empezaron a trabajar, empezaron a hacer otras cosas, y otro principado que se levantó es que empezaron a oprimir ¿a qué? Al pueblo, con grandes impuestos. Se levantó un faraón en ese momento y empezaron a usurpar las finanzas, y fuera de eso empezaron a levantar ídolos y otros baales. Recordemos que para llegar a esta cautividad vamos a ir a la profecía de Jeremías en capítulo 25, versículo 11. Si algún chico la encuentra y la lee con voz alta, se lo agradezco. Jeremías capítulo 25, del 11 al 14, ¿qué dice? ¿Algún chico con voz de trompeta? Dice, palabra que vino a Jeremías, sí, acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he dado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. ¿El juicio era necesario? ¿Ustedes qué creen? Sí. El juicio era necesario, porque el Padre tiene que cumplir su palabra. Así como el Padre cumple las promesas y los pactos, que ahorita lo vamos a entender, así también su palabra se tiene que cumplir cuando Él dice, voy a disciplinar un lugar, una persona, una nación. Porque el Padre es santo.
y su palabra no ¿qué? No miente. Se tiene que sostener para lo bueno y para lo malo también, porque Él es santo y Él es celoso. Entonces vemos que para empezar el profeta Jeremías profetizó alrededor de los años 600 antes del Mesías, que venía un tiempo de exilio, un tiempo de juicio. Pero cuando aquí en el versículo, léalo el versículo 9, cuando dice yo destruiré, y al final dice pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Esa palabra perpetua significa para siempre. Cuando habla perpetuo o pacto perpetuo significa inamovible, algo que tú y yo ni nadie puede cambiar. Entonces tengamos claro ese concepto, perpetuo, para siempre, inamovible, que ningún ser en la tierra lo puede cambiar. Cuando el Padre establece algo perpetuo, es algo definitivo. O sea que el juicio era perpetuo y para siempre. ¿Sí, pueblo? Ok. O sea que había un juicio de ira y un juicio donde las 12 tribus ya se habían ¿qué? Esparcido a través del juicio también de lo que hizo Salomón. Recordemos a Salomón, hijo de David, el reino unido de las 12 tribus. Hasta Salomón éramos 12 tribus. Sí, después del reinado de Salomón se partieron, ¿cierto? 10 y 2. A través de los reinados de Roboam, hijo de Salomón, permaneció el rey de Judá dentro del territorio del sur, con su capital en Jerusalén. Por parte de Jeroboam se proclamó rey de las 10 tribus, que después yo quiero que estudiemos bien Jeroboam y Roboam, 10 tribus del norte, teniendo en Samaria como capital. Hasta aquí, hasta que el Eterno habló a Nehemías, habían pasado 20 reyes. Pero esos 20 reyes hicieron algo. Todos abolieron los estatutos y los mandamientos. O sea que habían escuchado la voz del Eterno, habían obedecido, había maldición, porque habían levantado altares para adorar otros baales, otros ídolos. Y usted sabe que ahorita vamos a encontrar que ya no es baales, imágenes, pero sí hay un sistema político y religioso que es igual, que se ha levantado para que la verdad no se sepa. Ya no son los ídolos de barro, sino son hombres, sistemas que han venido a gobernar las naciones de la tierra para que la verdad no se aplique, no se viva. El sistema ha tomado tanto poder que la gente ya no sabe ni a qué Padre sirve. Dicen servirle al Padre en la Escritura, pero su verdad no es así. Porque si sirviera lo que dice la Escritura, se haría conforme a lo que está escrito. ¿Usted cree que el Padre, a través del COVID, que permitió? Que hubiera una ¿qué? Dispersión en las naciones de la tierra. ¿Por qué el Padre permitió algo así tan poderoso que afectara a nivel de la tierra? Porque Él necesita, como Nehemías, que el pueblo, dígale que está a su lado, vuelva a escuchar. Porque el pueblo ha dejado de escuchar la voz de Yahweh y está escuchando la voz del sistema, la voz de la política, la voz de la religión y la voz de su propio corazón. Pero hace mucho tiempo, a nivel del mundo, el pueblo no ha escuchado la voz del Padre. Ha escuchado lo que quiere escuchar, lo que le gusta, pero no ha escuchado al autor de la Escritura. Entonces, aquí vemos que durante estos 70 años, preste mucha atención, no había templo, no había sacrificios por causa del pecado, o sea, no había expiación, no había sacrificio, no había leyes ceremoniales ni espirituales en la casa de Israel. O sea que el pueblo, ¿cómo estaba? Siendo un pueblo que infiel, no celebraban las fiestas del Padre, no escuchaban el mensaje. O sea que ¿a quién estaban escuchando? Y el Padre hizo un paro a un pueblo tan supuestamente fiel. Imaginemos para este tiempo, si no era necesario que el Padre saliera al encuentro de las naciones. ¿Ustedes qué lo creen? ¿Era necesario un paro?
Porque creíamos todos que todos estábamos muy bien. Todas las iglesias creían que estaban haciendo lo recto de los ojos del Padre. Pero el Padre dijo, lo que hace mi pueblo no me agrada. Porque está haciendo lo que el sistema le ordena, lo que el político le dice, lo que la religión le dice, pero no hace lo que está escrito. ¿Estamos en el mismo tiempo? Total. El mismo tiempo de Nehemías, mira el que está a tu lado, es el mismo tiempo de ahora. Pero con otros personajes, con otra historia y con otro pueblo, pero es igual. Porque cada pueblo, cada predicador, cada siervo estaba haciendo lo que se le daba la voluntad. Conforme a sus caprichos, conforme a su mensaje, pero no conforme a la escritura. Estábamos haciendo cosas para agradar a los hombres, mas no para agradar a nuestro Eterno. Miremos esto y retrocedamos otra vez a Nehemías. Aquí hay algo muy clave, muy importante que quiero que le preste atención. ¿Por qué si había un juicio perpetuo, como lo leímos ahorita, para llegar a este momento? ¿Por qué el Padre escuchó a Nehemías? Porque en el versículo 5 dice, y dije, te ruego, Yahweh, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda, ¿sí que le recuerda a él? ¿Qué dice en su Biblia? Que guarda el pacto y la misericordia. ¿A los que le qué? Le aman. Pero dice otro punto importante, léalo duro toda la iglesia. Y guarda sus mandamientos. Ah, subrayen. O sea que el Padre escucha a cualquiera. No. Porque si el pueblo estaba en juicio, estaba en maldición, Él no iba a escuchar a cualquiera para quitar lo que Él mismo permitió. O sea que cualquiera no se le puede presentar al Padre cuando hay un juicio, cuando hay una reprensión. Cualquiera no puede decir, yo me presento delante del rey, yo le pido y todo va a desaparecer por arte de ¿qué? De magia. Porque si había un juicio, tenía que haber un hombre o un siervo que cumpliera los requisitos para presentarse delante del rey y poder ser ¿qué? Escuchado. O sea, tenga claro esto hoy, cuando hay un juicio sobre una persona, sobre una nación, sobre un lugar, cualquiera no puede orar, cualquiera no puede poner las manos y decir ya, voy a desaparecer ese juicio, voy a desaparecer ese cáncer, esa maldición, porque ore yo y ya listo. No, eso fue lo que la religión nos enseñó. Hay unas características para quebrantar ciertos juicios, para quebrantar ciertas maldiciones en lugares o en vidas o en familias. Se necesita de gente que obedezca totalmente. ¿Cualquiera tiene la unción y la autoridad? No, porque aquí dice, a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Usted cree que Nehemías, en medio del juicio, estaba guardando mandamientos? Sí, porque si no se hubiera atrevido a hacer esa oración. Porque ¿cómo le dice al Padre? A los que le aman y guarda sus mandamientos. Es porque Nehemías amaba al Padre y estaba guardando los ¿qué? Aunque había un pueblo rebelde, un pueblo duro de corazón, él determinó ser diferente. Él determinó decirle a su Padre, yo te amo en medio de esta cautividad, en medio de esta destrucción, en medio de la persecución que hay, yo voy a amarte y yo voy a guardar tus mandamientos. ¿Valiente o no? ¿Y ustedes creen que iglesia el Padre a usted que los está llamando? Mira que está a tu lado, hacer eso Nehemías en este lugar. Que no va a ser fácil. Porque se les ha levantado, y yo sé que se les ha levantado porque yo estoy orando por ustedes. Pero ustedes van a ver la respuesta después de esta obediencia. Porque Nehemías, por medio de lo que se le levantó, él decidió decirle a su rey, yo sí te voy a obedecer. O si no, no hubiera podido detener ese juicio. Porque miren lo que pasaba. ¿Ustedes qué creían? Que se había perdido la santidad, se había perdido el celo. Al templo llevaban cualquier ofrenda contaminada, porque recordemos que para llevar un animal tenía que ser como puro, apartado y consagrado. Tenía que ser un animal cojo,
inmundo, enfermo. ¿Qué pasaba si se presentaba una ofrenda enferma? No era recibida y venía juicio sobre esa tribu y sobre ese sacerdote. Entonces miremos Malaquías 1. Otro joven que lo lea con voz de trompeta. Ustedes son bien estudiosos de Torah, ¿cierto que sí? Díganme amén. Malaquías 1, 7, 8. ¿Qué dice? Si no, otro que lo ayude a conseguir. Malaquías capítulo 1, 7, 8. Aquí vamos a ver que esto que dice estos versículos era lo que estaba aconteciendo en el tiempo de Nehemías. El pueblo llevaba cualquier ofrenda porque sabía que no había levitas. ¿Qué dice? ¿Lo encontraron? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Tremendo. Si sabemos de Romanos capítulo 12, dice que nosotros somos sacrificio vivo. O sea que ya usted no trae aquí un chivo, ¿cierto? Como ofrenda, ni trae una vaca. O sea que ¿quién es la ofrenda? Mira que está a su lado, usted es la ofrenda. Romanos capítulo 12 dice que somos sacrificio ¿qué? Vivo. Entonces, usted no viene cojo, y si viene cojo, tranquilo, el Eterno lo sana, no se preocupe. ¿Sí o no? Si viene cojo, igual, como sea, no importa. Al Padre no le interesa su físico, ni le interesa su condición. Pero mira el que está a tu lado, le interesa tu alma. ¿Cómo está tu alma? O sea, que si viene a este altar, acá a este altar, el alma tiene que estar digna delante del Rey. ¿Cualquiera puede tocar la batería? No. ¿Cualquiera puede tocar el piano? ¿Cualquiera puede tocar este micrófono? No, porque se mete en juicio con el Rey. O sea que los amados privilegiados que están aquí al frente, que son los instrumentos puestos por Yahweh, ¿cómo se tiene que presentar cada vez que tocan este altar? Diga, como sacrificio vivo, puros, en el alma, en la mente, en el corazón, en la boca, en todo. Porque si ustedes no están puros, el fuego de Adonai los desecha. O sea que el Padre no acepta esa ofrenda. Por eso dígale que está a tu lado, cualquiera no puede tocar el altar del Eterno. Porque el Eterno es ¿qué? Diga, celoso. Kadosh. Usted se imagina si estuviéramos en el tiempo de antes y usted pasara, que usted ayer vio un video de pornografía y usted pasa y toca el piano, si estuviera en el tiempo antes, ¿qué pasaba? Se moría. Pero como ya no nos morimos, entonces todo nos lo tomamos muy relax. Dice, no, eso no pasa nada. Yo puedo ver pornografía en el celular y a mí nadie me ve. Nadie lo ve, pero hay alguien que lo ve. Y Él es santo y ve lo que usted hace con sus ojos, con su boca, con sus manos, con sus pies. Por eso el Padre es, dígale que está a tu lado, diga, es celoso. Entonces vino una separación a nivel del mundo. ¿Y qué está haciendo el Eterno? Está sacando del trigo la cizaña. Dice, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve, esto sí me sirve. Pero si el Padre no lo sacó a usted por misericordia, dígale, está a su lado, es porque hay un plan maravilloso para ti. Que tal vez hacía las cosas a tu manera, a tu voluntad, a tus caprichos, y el Padre dijo, ok, no lo voy a cortar, no lo voy a consumir, lo voy a dejar, porque tengo un plan perfecto para ellos. ¿Ustedes creen? Alrededor de nosotros muchas iglesias se acabaron. Muchas iglesias se acabaron. Pero no es que se hayan acabado, el mismo Padre las cortó. Porque el Padre pone y el Padre quita. El Padre arranca. O sea que si ustedes permanecieron en medio de todo lo que han vivido,
¿Es porque hay un llamado de esta casa o no lo hay? Entonces dígale que está a tu lado, ya no es tiempo de morir, de mirar el pasado, porque yo sé que ha habido cosas muy duras, pero hoy es el tiempo de mirar lo que viene. ¿Sí lo creemos o no? ¿Viene algo grande para esta casa? Yo sí lo creo, con la pastora y con el pastor. Por eso todo lo que ha pasado no es casualidad. ¿Qué puerta se abrió en el tiempo de Nehemías? ¿Y qué puerta se abrió a nivel del mundo cuando vino el zarandeo? Primero, el pueblo abandonó la palabra y los mandamientos. Un pueblo que abandone la palabra y que abandone los mandamientos es un pueblo débil espiritualmente, vulnerable, para que los enemigos vengan y destruyan ese lugar. Miren, mis amados, las estrategias se pueden acabar. La alabanza se puede acabar. Los danzores se pueden acabar, pero hay algo que permanece para siempre, y es la palabra de nuestro Rey. Si esta casa se cimienta en la roca, si los ministerios de esta casa se cimientan en la palabra, nada los va a volver a mover. ¿Sí me está recibiendo esa palabra? ¿La está captando? Si usted, esta casa, todo llamado, todo ministerio que se levante, ya no es en estrategias humanas, ya no es en emociones, sino con la escritura, se va a sostener y se va a levantar poderosamente. Porque en nuestra casa le hemos enseñado que no es las estrategias de los hombres, sino que se cimiente su corazón en la escritura. Si su vida a partir de ahora, su ministerio, se basa no en las emociones, no en lo literal, en lo que se ve, sino que está escrito, va a ser un ministerio como poderoso, fuerte, sólido. Y algo que el Padre quiere hacer con esta casa es que se vuelva un ministerio sólido, un ministerio no basado en emociones, no basado en lo que digan los demás. Ay, que si el pastor Julanito dijo que todos tienen que disfrazarse de payasos para que llegue a la iglesia. Dígale que está a tu lado, el Padre no necesita payasos. En los últimos tiempos no necesita estrategias, necesita que gente de santidad y que ame la palabra, y que con eso muchos se conviertan al Rey de Reyes. Y esta casa va a ser así, porque no va a ser fácil, hermano, porque la gente quiere todo menos la escritura, quiere todo menos la santidad, quiere todo menos pagar el precio. Y por eso es muy fácil llamar. Si usted hace un concierto, se llena la iglesia, todo el mundo ¿sí o no? Pero usted dígale, venga a escuchar la escritura. Nah, qué mamera. ¿No hay otra cosa? ¿No hay otro invitado? Pero dígale, vamos a hacer un tiempo, invita a los pastores a tocar música, y eso le llegan así. Nosotros hicimos toda esa clase de cosas. Pero un padre salió a nuestro encuentro y nos dijo, lo que tú haces no me agrada, vuelve a empezar. Cuesta. Deja las inmadureces de la iglesia, deja la debilidad del mundo. Porque la música a todo el mundo le gusta, le llama la atención. Pero la palabra la han desechado de los lugares. Ya no hay lugares que amen la palabra. La juventud hoy en día quiere brincar, quiere saltar, quiere que le muevan las emociones. Eso es chévere. Pero si yo le pregunto, como nosotros tuvimos una vez, no sé si ustedes aquí lo han hecho, hicimos un evento de bandas, allá le llamaban a bandas, un gospel, donde se presentaron más de 100, y éramos nosotros el jurado. Por misericordia Dios nos puso ahí, y le decíamos a hijos de pastores, díganos algo de la Biblia. No, yo no sé nada, yo solo sé tocar. Aún pastores. Le decíamos principios básicos que nos saben a un bebé, y no lo sabía. Y nosotros dijimos, ese es el pueblo que alaba al Eterno. Alaban a un Eterno que no conocen, porque el que no conoce escritura no es digno de ser llamado adorador. El adorador de espíritu y en verdad, tiene que estar a tu lado, tiene que saber escritura, porque tiene que saber lo que adora. Porque tocar, pues si quiere contratamos unos buenos
En aquella somos muy celosos de eso. Ya. Entonces es el tiempo de restaurar la Torá y la escritura, la palabra. Porque el enemigo lo que ha querido es que la gente no ame la escritura y no ame la palabra. Por eso dice acá, en el versículo 8 dice, el 7 de Nehemías 1 dice, en extremo nos hemos corrompido. Mira que él, aunque no lo hacía, tomó el pecado del pueblo como su pecado. Dice, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces él estaba reconociendo que habían dejado ¿qué? La palabra. ¿Qué hace que tú y yo abandonemos la palabra? ¿Qué consecuencias vienen? Viene muerte espiritual, viene muerte física a un lugar, ruina espiritual. Entonces él le da una orden, ¿cierto? Él le dice a Nehemías, yo los volveré a escuchar si ponen en orden mis mandamientos y mis estatutos. Y eso es para esta casa. Si ustedes se vuelven el corazón a la palabra y a los mandamientos, el Padre va a hacer grandes cosas. Por un tiempo vino la sequía y vino el desierto a este lugar. Pero no porque el Padre no ame esta casa, es porque la ama tanto que quiere hacer una casa mejor. Amén. No es porque el Padre haya abandonado a los siervos que puso en este lugar, es porque el Padre tiene un llamado especial y mayor. Y si Él tuvo que pararla, la paró. Y si la tuvo que tratar, la trató. Porque ¿qué necesitaba como el pueblo de Israel? Sacar los ídolos que habían contaminado, las mezclas del sistema, y había venido una tibieza espiritual. Las mezclas son malas. Por eso el Padre es celoso y le dio una orden al pueblo de Israel. Diga que está a tu lado, no mezcle lo santo con lo profano. Porque cuando tú intentas mezclar, lo que tú mezclas sale mal, contamina. Entonces usted llega el chico metacho, con todo el amor, ¿no? Con su pinta, todo joy, todo, el hijo del pastor llega así, entonces todos dicen, si el hijo del pastor es metacho, yo también puedo ser metacho. Y la mente es muy rápida. Y uno dice, no, pero si es el hijo del pastor que tiene una iglesia de 100,000 almas, ¿por qué nosotros no podemos ser como ellos? Dígale que está a tu lado, porque el Eterno tiene algo diferente para ti. Él es celoso, quiere algo diferente, algo que represente al pueblo de Israel. Y entonces él empieza a decir, esto no me agrada, esto lo voy a cambiar, voy a hacer algo nuevo. ¿Va a costar? Dígale que está a tu lado, va a costar, pero vale la pena. Entonces, la orden que le da a Nehemías prácticamente le dice, versículo 9, quiero que lo lea otro joven conmigo. ¿Estamos ahí? Versículo 9. Nehemías 1:9. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí. Esta promesa es para esta casa. Amén. ¿Sí la creen? Amén. Yo usted diría, aleluya. Esto cuando estaba orando por ustedes fue lo que el Eterno más me ministró. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, ¿el Padre dispersó este lugar? Sí. ¿Muchos se fueron? Sí. Dice, fue hasta el extremo, o sea, no importa donde quiera que estén, no importa si están lejos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar mi nombre. Amén. ¿Quién lo sacó? El mismo Padre. Pero ¿quién va a traer un verdadero remanente? El mismo Padre. ¿Quebrantó la iglesia? Duramente. Sé que ha sido duro. Pero uno de los mandamientos que más infringió el pueblo de Israel y que más ha infringido a nivel del mundo, vamos a leerlo en Éxodo capítulo 20, versículo 3 y versículo, leámoslo, el 6, del 3 al 6. Otro siervo que lea con voz de trompeta. Este es uno de los mandamientos
que se ha ignorado o que se ha querido borrar hasta el 8. Leámoslo del 3 al 8. 20, Éxodo 20, del 3 al 8. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Voy a parar ahí un momento. Dice que así como viene la maldición por no obedecer, hasta la tercera y cuarta, ¿qué? Generación. Pero dice que los que hacen y guardan, viene la bendición de millares, de millares. O sea que si un pueblo, una sierva como la pastora, los hijos y los que han de venir guardan los mandamientos en este lugar, ¿qué va a suceder? Dile al que está a tu lado, va a venir bendición, porque se va a cortar generacionalmente, espiritualmente, lo que muchos han hecho, algo poderoso. Se va a cortar muchas potestades, se van a cortar muchas cosas que han venido de generación en generación. Por eso no es fácil la guerra que se está viviendo ahorita. Pero acá dice el versículo 8, vamos a leerlos. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Santificarlo. Para guardarlo cuando se nos antoje. Para santificarlo. Ah, yo pensé que la Biblia decía mal. ¿Para qué? Santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas en ellos hay. Pero ¿qué dice? Y el séptimo día, por tanto, Yahweh, ¿qué hizo? Lo bendijo, el día de reposo, ¿y lo qué? Santificó. Fuera que lo bendijo, lo santificó. ¿Cuándo comienza la semana? El día domingo, ¿qué día es? 1. ¿El día martes? Ok. 3. O sea que el día lunes es el día. 2, El día martes. 3, Miércoles. 4, Jueves. 5, Viernes. 6, sábado, 7. Ah. O sea que ¿qué día es el día del Eterno? Sábado. Diga hoy. Hoy. ¿Quién lo creó? Desde Bereshit, que es Génesis, dice que él creó 6 días y el séptimo reposó la nube de gloria. Cuando usted dice la nube Shekinah, dice que la nube Shekinah reposó en el día séptimo. ¿Por qué no el día primero? Si nos habían dicho el sistema que el día del Padre es el primero. Pero desde el mismo Génesis dice que el Padre creó y reposó su nube, su misma gloria reposó. ¿Por qué no reposó el 2, o el 3, o el 4, el 5, sino el día 6? Cuando usted estudia Génesis capítulo 1, dice que el día comienza de tarde a tarde. Es un día. En el calendario romano que nos enseñaron el sistema del mundo, pensamos que el día comienza ¿a qué horas? A las 12 de la noche, ¿no? Si dice de tarde a tarde, o sea, a la caída del sol comienza el día y al otro día a la caída del sol termina. O sea que de 6 a 6 es un día. Tranquilos que después estudiamos calendario. ¿Pero lo dice la Biblia? Sí. Dice de tarde a tarde es un día. O sea que el día comenzó ayer a las 6 y termina hoy, es un día. ¿Está escrito? Sí. Todo está escrito. Pero el sistema nos ha enseñado todo lo contrario. ¿Hemos vivido bajo un sistema político y religioso? Sí. ¿Escrito por hombres? Sí. ¿Es difícil entenderlo? No, cuando hay corazón dispuesto, como el que ustedes tienen. Entonces, fuera que el Padre lo bendijo, lo santificó, por si alguno dice, no, pero Yeshua o Jesús
Cuando murió en la cruz, vino y lo abolió. Por eso podemos celebrar el día primero. Es una gran mentira, porque en Mateo 5:17, ¿qué dice? Me gusta que lo lea en su Biblia, para que usted me diga, la pastora trajo otra Biblia. No, yo tengo la misma suya, pero léalo con su Biblia, con sus propios ojos, que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ajá. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que cuando él habla de cuál ley, la ley de los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, dice, no vino a abolirla, ¿cierto? Ni la ley de los profetas, sino vino a completarla. Y me gustaría, a la próxima, compren unos marcadores amarillos. Yula tiene el marcador, présteselo, subráyelo, porque esta va a ser la pelea más grande con los pastores de Cachipá y con los cristianos, con lo que quieran. Le van a decir, pero es que ustedes se están volviendo al antiguo pacto. ¿Cómo la están embarrando? Dile, no, pastor. Leamos Mateo 5:17, que es el mismo Yeshua que lo habló. No lo habló Moisés, no lo habló Elías, lo habló el mismo Yeshua. Y dice que él no vino a abolirla. ¿Dice que él vino a abolirla? ¿Qué vino? A completarla, porque ¿qué le faltaba al pueblo de Israel? El verdadero amor. Y él se hizo amor hasta lo sumo. Por amor a nosotros, todos los que estamos aquí, murió en el madero. Pero en ese madero no enterró lo que el mismo Yahweh había escrito con su dedo. Porque si yo le digo, arranque Éxodo 20, ¿usted lo haría? Yo invito, coja su Biblia y arránquenlo. Como los pastores dicen que eso no hay que vivirlo, pues arránquenlo, porque ¿para qué? Dice la escritura que ni una yod, en hebreo yod, tilde, ¿cierto? Se puede agregar ni quitar, porque malditos seremos. O sea que los pastores, cuando le quitan la ley a los siervos, le está quitando el obedecer los mandamientos. Por eso yo le digo, si usted arranca Éxodo 20, ¿usted qué siente? Que está irrespetando la escritura. Y si a usted le duele arrancar una hoja, entonces diga al que está a tu lado, ¿por qué no le duele el no obedecer? Sí nos duele que nos toquen la Biblia. No, pastora, ¿cómo se le ocurre? No me pida eso. Pero le estoy pidiendo algo diferente. No la arranque de su corazón, donde fue arrancada durante muchos años. Porque fácil es quitar un papel de una hoja, pero el Padre va a pedir cuentas a los siervos que han arrancado la escritura de los corazones en muchas generaciones. El Padre va a pedir cuentas, y está pidiendo cuentas, y va a pedir cuentas a nivel del mundo, a todos aquellos que han dicho que la Biblia hay que obedecerla desde San Mateo en adelante, pero el resto no existe la Biblia. ¿Usted qué dice? Si la Biblia dice que ni una yod se puede quitar, ¿se está pecando contra la misma escritura? Se está pecando, porque se está quitando de los púlpitos, se está quitando de los corazones. Y por eso el Padre se enojó hoy por un tiempo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera permitido que se hubieran vuelto a abrir las congregaciones? Como en muchos países, vendría más muerte y más destrucción a sus lugares. Pero por misericordia estamos hoy aquí todavía. Entonces dice, si restauramos la santidad, ¿qué va a venir? Y se sanan las ruinas espirituales, obedeciendo, guardando los tiempos del Padre, guardando la escritura. Entonces el Padre va a volver al pueblo a beber de las aguas de su palabra. En Oseas 2:14 dice, acaba con el pueblo de Israel. 2:14 dice, por tanto, he aquí, yo induciré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Cuando el Padre lleva nuestra alma o un lugar a un desierto, ¿qué quiere hacer? Llamar nuestra atención. Si tú estás viviendo un desierto en cualquier área de tu vida, sea sentimental, sea financiera, sea de salud, sea de la congregación, que está pasando algo difícil, ¿qué está haciendo el Padre? ¿Está llamando a la qué?
necesita que el pueblo lo vuelva ¿a qué? A escuchar. Por eso al pueblo dice que se había prostituido con otros baales. Ahí cuando usted estudia Oseas capítulo 2 dice que se habían ido detrás de sus baales, detrás de sus amores, y el pueblo se había prostituido, y el Padre permitió que el desierto, para humillar el corazón de Israel y decirle: oh Israel, tú necesitas volverme ¿a qué? A escuchar. ¿Esto mismo estaba pasando en el tiempo de Nehemías? Sí. El desierto es necesario y el dolor es necesario para una situación: doblegar el orgullo, doblegar el sistema, doblegar los ídolos que se levantan en el corazón. Imaginémonos a Nehemías por un instante. Tenía una buena posición, era copero del rey, estaba en un buen lugar cómodo, no le faltaba nada, tenía plata, tenía posesión, tenía un título dentro del reinado, y el Padre le dice por un instante: Nehemías, mira la condición de tu pueblo como está, mira el dolor de tu pueblo está en cautividad, tu pueblo está en aflicción, necesito que mires el dolor de tu pueblo. Nosotros todos podemos estar cómodos en alguna situación, cómodos económicamente, cómodos en la congregación, cómodos como veníamos, y el Padre utiliza situaciones para decirnos: te voy a desacomodar. Mira que está a tu lado, diga: el Padre te está desacomodando, el Padre te está moviendo, te está quitando aún la confianza de lo que tenías, porque le quitó la confianza del dinero al sistema, ¿o no? Cuando se cerraron las empresas, cuando ya no se podía trabajar, cuando ya no había nada, ¿qué estaba haciendo el Padre? ¿Quitando la qué? Seguridad. Cuando cerraron las iglesias, ¿qué estaba diciendo el Padre? Les voy a quitar su seguridad. A nosotros, de un lugar espacioso, nos llevó a casas. ¿Qué nos estaba diciendo el Eterno? Mi presencia no va a depender de un lugar, mi presencia va a depender de que yo estoy con ustedes. Así estén en casas, así estén en lugares pequeños. Porque el orgullo del hombre son los auditorios, porque el orgullo del hombre son las multitudes, porque el orgullo del hombre es que se ha reconocido, y el Padre está cansado de todo eso. Ha venido quebrantando el orgullo de los siervos, ha venido quebrantando lo que seguía. Unos dicen: esta es mi seguridad. Los empleos fueron movidos, las carreras fueron movidas, el sistema, todo cambió. El Padre quebrantó la seguridad, quebró empresas totales, gente se tuvo que ir a otros países, gente se tuvo que mover de su familia, de su ministerio, cerrar iglesias. El Padre estaba diciendo: me cansé, voy a desacomodarlos como a Nehemías, les voy a quitar todo para que me vuelvan a... ¿Usted qué cree? ¿Que todos escucharon? Porque siguieron en sus mismos deleites del sistema. Pero benditos aquellos que han entendido y están escuchando. En el capítulo 2 dice aquí algo muy tremendo. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije: rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcros de mis padres, están desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Yahweh de los cielos y dije al rey: si place el rey tu siervo, si he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de sepulcros de mis padres, y la que reedificaré. El mes Nisan tiene algo muy poderoso, y es el mes que iniciamos año. Significa florecer, nuevos comienzos, hojas reverdecer y sus flores,
El mes de Nisan también significa tiempo de libertad y es el primer año del calendario bíblico. ¿En dónde encontramos cuando inicia el año? Roma nos enseñó que el año donde inicia. En enero, ¿no? Muchos dirán, ahorita en diciembre terminamos el año. Pero la Biblia dice eso. Vamos a encontrar dónde inicia el año. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 1-2. Dice, léalo usted. Quiero que lo lea para que no diga, la pastora de pronto nos está mintiendo. No, tranquilo. Léalo usted con voz de trompeta. Éxodo 12, versículo 1-2. Porque yo no le engaño, yo le muestro con su Biblia. ¿Qué dice? Éxodo 12, 1-2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Ok. ¿Es el mes qué? Primero del año. Se llama en hebreo mes de Nisan. O tú lo encuentras como mes de Abid. Mes de Nisan o mes de Abid en la Biblia. Primer mes. Ustedes saben que cuando el pueblo salió de la esclavitud del faraón, esa noche les mandó colocar los dinteles de sangre, ¿cierto? Y a esa señal se le fue contado para que el espíritu de muerte no tocara al pueblo, ¿cierto? Y por causa de eso, el espíritu de muerte pasó y no tocó a los primogénitos. Aún muchos que no eran del pueblo de Israel escucharon y obedecieron y salieron también en libertad. Por eso se llama mes de libertad, de salir de la esclavitud, de salir y comenzar. O sea que el pueblo fue libre de la esclavitud del faraón en el mes de ¿qué? De Nisan. Pero bíblicamente dice que es nuestro año. O sea que cuando comenzamos año, en enero o en Abid. ¿Usted sabe cuándo cae Abid? Entre marzo y abril. El primero de abril es el primero de Nisan, bíblicamente. O sea que si usted le dice al pueblo, si usted sale aquí en Cachipal y dice, feliz año, feliz nuevo comienzo, el primero de abril, ¿qué le van a decir a usted? Pero dice, la Biblia lo dice. Entonces usted sale y dice, en hebreo se dice Rosh Hashanah, feliz Rosh Hashanah, feliz año nuevo. No, el primero de abril. Dice, no, ¿cómo así? Usted diga el 1 de enero, feliz Rosh Hashanah, y usted va a decir, ay, sí, ahora sí estamos. Estamos en 1 de enero. Pero eso lo escribió el sistema. Pero la Biblia le dice que el primer día del año es el 1 de Abid. Tranquilos que es el calendario, poco a poco lo vamos entendiendo. Díganle a tu lado, esto es un rompecocos, pero eso es bueno. Se le está rompiendo los cocos. Viejos, no se preocupe, no tenga miedo, porque todo está en la Biblia. Pero sí es real. Entonces acá proféticamente estaba aconteciendo algo, y es que el Padre se volvió a acordar de ellos, así como en Egipto se acordó en el mes de Nisan, se volvió a acordar de ellos en el mes de ¿qué? ¿Es profético? ¿Es poderoso ese mes? Sí. Porque significa nuevos comienzos. O sea, año Shemini. ¿Qué significa nuevos? O sea que cuando estamos llegando a 1 de abril, marzo, usted está culminando procesos y el Padre va a hacer cosas sobrenaturales. Escríbelo proféticamente. Esas fechas son bíblicas. Quiere decir que tal vez el Padre va a quebrantar algo y va a comenzar algo nuevo. Entonces cuando usted llega a Rosh Hashanah, nuevo año, que no entro mucho en ese tema porque otro se lo enseñará más adelante, pero aquí el Padre le estaba diciendo a Nehemías, en el mes de Nisan me acordé del pueblo de Israel y lo envió a reedificar los ¿qué? Los muros. Pero aquí vamos más adelante, en el versículo 7. Además del rey, si se place al rey, que me des cartas para los gobernadores al otro río, para
para que me fraqueen en el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta para Safá, guarda desde el bosque del rey, para que me dé madera, para que me abra las puertas del palacio de la casa, y para que el muro de la ciudad y la casa que yo estaré, y me lo concedió el rey según beneficia la mano de Yahweh sobre mí. Vino luego sobre los gobernadores de otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Pero aquí encontramos el primer enemigo. ¿Qué dice en su Biblia? Pero oyendo Sámbala, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, ¿le disgustó en qué? En gran manera, que viniese alguno para procurar bien a los hijos de Israel. Y aquí es donde más el Padre me ministraba para ustedes. La palabra Nehemías es un nombre que en hebreo significa Yahweh ha consolado. ¿Yahweh a qué? Ha consolado. O sea que ustedes como casa, ¿qué van a hacer? Esta casa va a pasar a ser una casa de consolación. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces Nehemías iba a levantar no solamente los muros físicos, él iba a levantar y a restaurar la palabra que se había perdido. Él iba a restaurar los mandamientos, los tiempos, las ordenanzas establecidas en el pueblo de Israel. Eso es lo que ustedes van a empezar a hacer en este lugar. Ustedes son unos restauradores y van a ser unos restauradores. Porque aunque haya iglesias que ustedes piensen que son más grandes que ustedes, si vamos a ver espiritualmente, están en ruina. Porque han dejado la obediencia, han dejado la palabra y están haciendo cosas que no le agradan al Eterno. Por eso usted diga al que está a tu lado, no se sienta mal si son 30, 20, 40, porque el Padre con un pequeño remanente puede hacer grandes cosas. Si lo hizo con Nehemías, lo hará con esta casa. Entonces el primer enemigo, y el Padre me ministraba que todos estos enemigos ustedes los están enfrentando. El primer enemigo se llama Sambalá, y Sambalá significa Sinumbayí, que significa Dios de la luna. Era un dios sumerio, que significa sin ha engendrado. O sea que era cualquiera. No. Sambalá era gobernador de Samaria. ¿Usted sabe que los samarios eran enemigos del pueblo de Israel? Sí. ¿Odiaban al pueblo de Israel? Sí. ¿Qué trae este? Decía que este gobernador no solamente era de Samaria, sino de otras regiones alrededor, y quería destruir los planes hacia el pueblo de Israel. Cuando usted estudia este contexto, lo encontramos en Esdras capítulo 4. Entonces, ¿qué significa Sambalá espiritualmente? El que se opone a levantar una obra. Porque recordemos que acá dijo, se disgustó cuando supo que se iba a restaurar los muros de Jerusalén. O sea que el espíritu de Sambalá es un opositor para que la obra no se levante. ¿Ustedes han tenido Sambalás? Yo sé que sí. Bueno. Es alguien que se levanta contra lo bueno que va a hacer en ese lugar los siervos. ¿Qué busca este espíritu? Vamos a ir a Nehemías 2:17. Alguien que me lo lea, por favor. ¿Qué dice? 2:17. Nehemías 2:17. Les dije pues, perdóname. Tranquilo, léelo, pastora. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Sigue el siguiente, por favor. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Sigue. Pero cuando lo oyeron Sambalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. ¿Qué ha hecho este espíritu?
menosprecio hacia esta casa, rechazo, burla, vituperio. Entonces, ¿qué hace ese espíritu? Burlarse de los siervos, menospreciarlos y buscar alianzas. Todo esto me lo ministró el Eterno y sé que usted lo han enfrentado y lo están enfrentando. Dice, buscan alianzas para levantarse en contra de esa casa, de ese designio divino del Eterno. Es un espíritu que busca a través de las palabras y buscar personas para vituperar con cosas que no son ciertas. ¿Se han vivido esto, pueblo? Amén. No les dé miedo. El Padre les está mostrando contra quién se están enfrentando. Pero también este espíritu busca hablar en contra de los siervos en las espaldas. Son cobardes porque no tienen el valor de decir las cosas de frente. Son gente falsa, hipócrita, cobarde, que utiliza la murmuración para destruir el propósito del Eterno. ¿Qué hacían ellos? Se reunían y decían, vamos a detener la obra de Nehemías. Y estaban buscando cualquier quiebre para que Nehemías hiciera la labor. Entonces buscan cualquier cosa, pasa a la iglesia cualquier cosa y dice, pasó esto, vamos a ver cómo nos acabamos. Utilizan palabras, utilizan situaciones. Se fue el líder que manejaba a los jóvenes. Y eso se convierte para destruir el lugar. Pero ahorita van a entender todo este propósito de parte del Eterno. Entonces utiliza situaciones para burlarse a las espaldas. Y han dicho en su corazón muchos de esos Zambalá, ¿dónde está el padre de ellos? Se fue de la congregación. Mire lo que les ha pasado. Si el padre estuviera con ellos, no les estaría pasando lo que les está pasando. ¿Se han vivido eso? En el Salmo 42, versículo 1 al 3 dice, como un siervo que busca agua fresca cuando tiene sed, así me desesperó y buscándote, Yahweh mío. Mi sed es de Dios y del Dios que vive. Cuando es que voy a presentarme ante Yahweh, en lugar de comida tengo llanto. Me la paso llorando día y noche, porque la gente me atormenta todo el tiempo preguntándome, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué hace Zambalá? Le dice, ¿dónde está tu padre? Mira, si tu padre estuviera contigo, no estarías endeudado. Si tu padre estaría contigo, no estarías enfermo. Si tu padre estaría contigo, la iglesia no se hubiera ido. ¿Será verdad? Si tu padre se hubiera ido, no tuvieras cáncer. Nosotros con mi esposo hemos enfrentado muchos Zambalás muy fuertes. Zambalarse en lo físico, porque yo tuve cáncer 2 años. Y usted sabe que pastoreando, y que digan que la pastora tiene cáncer, ¿qué dicen los zambalás? ¿Qué pecado oculto tiene? ¡Ay! Eso quién sabe qué hizo la pastora. Eso no se sabe lo que hizo, no, eso fue. Y yo me levantaba a predicar con dolores terminales. Entonces yo tenía que enfrentar los zambalás dentro de la misma congregación, porque los zambalás, ¿a dónde están? ¿Afuera o adentro? Adentro. Y entonces las lindas, bellezas, hermanitas bellas, como fuera que tenía cáncer, me diagnosticaron que no podía tener hijos. Entonces se acercaban unas hermanitas muy bellas a decir, ¿y tú cómo nos vas a enseñar si tú no tienes hijos? Unas palabras de tanto ánimo, de tanta consolación. Pero el Padre me enseñó a vencer esos zambalás. Entonces decían algunas, yo me voy porque la pastora no tiene hijos. Y entonces de pronto la bendición que no tiene la pastora se nos transfiere. Y se iban de la congregación. Yo sé lo que le estoy enseñando y sé lo que me he tenido que enfrentar.
y sé lo que ustedes se están enfrentando. Pero eso hace que un lugar le teman, no solo a lo terrenal, sino en el reino espiritual. Porque los verdaderos hijos del Eterno no enfrentamos cualquier batalla, tenemos que enfrentar batallas muy duras para poder levantarnos no solamente contra un sistema, sino contra muchas potestades. Por eso si se los Zambalá se le han levantado, si han dicho de ustedes muchas cosas, de los siervos, dile al que está a tu lado, no se sientan tristes. Porque parte de los Zambalá es promover que el Padre se manifieste más en ese lugar. Porque a mayor persecución, mayor poder, hermano. Y nosotros tuvimos que vivir persecución de brujos, de hechiceros, de satanistas, de un cáncer, de la muerte. Yo te estoy hablando de no solamente un Nehemías ahí, sino de unos Nehemías que nos hemos levantado con el poder de Yahweh para enfrentarnos a cualquier situación, hermano. Ese Nehemías es mi esposo, somos nosotros, que hemos tenido que vivir batallas para poderte enseñar a ti que el llamado tal vez no va a ser fácil, que este lugar tal vez no se va a levantar tan fácil, pero el Padre lo va a levantar. ¿Sí lo creen? Usted apropiese de eso, hermano. Están los Zambalá diciendo, vamos a ver cómo se acaba este lugar. Porque ustedes vienen una batalla muy dura, que es la muerte de la cabeza. Y no es fácil enfrentar eso. Pero detrás de eso, también hay un llamado muy grande. Porque si el Padre permite situaciones tan difíciles como que la cabeza se mueva, es porque necesita que de esta casa se levanten otro Nehemías. ¿Y dónde están esos Nehemías? Míralo, diga, eres tú el que te tienes que levantar. Tú no te tienes que acobardar cuando todo está mal. Es ahora que el Padre necesita que los Nehemías de esta casa se levanten. La cabeza no está, pero está el dueño, que se llama Yeshua, que está detrás tuyo, como león de Judá peleando por este lugar. Aunque la cabeza ya no está, hay alguien que nos está rodeando y se llama Yeshua, el león de Judá que va a rugir por ustedes. ¿Usted sí lo cree? Por eso no se acobarde, por eso no diga, este lugar se va a acabar, este lugar, todas las columnas se fueron. Y si se fueron, ¿qué pasa? El Padre va a hacer algo mayor. Porque cuando a nosotros nos quisieron ver destruidos, cuando toda nuestra vida parecía así, acabada, usted sabe qué es estar, que te hagan esas diálisis, eso duele. Que te metan en esas máquinas, duele. Yo me había casado en bendición, yo no me casé en maldición. Yo me aparté para el Padre en mi juventud. Y a los 26 años, 2 años de casada, que te digan cáncer, no puedes tener hijos, cáncer en el útero, tú dices, ni las prostitutas le pasa eso. ¿Cómo a una hija de Yahweh le puede pasar eso? Puede chocar. Sí, dicen, no, ¿por qué? El Padre. No, el Padre tiene un plan perfecto detrás de cada cosa que vivimos. A mayor llamado, mayor proceso. A mayor unción, mayor dolor y mayor quebrantamiento. Si ustedes anhelan que este lugar sea fuerte en el reino, soporten el proceso. Aquí vimos otro enemigo. Entonces acá, ¿qué dice? Se burló, ¿cierto? Empezó a difamar y a buscar una estrategia para acabar a Nehemías. Vamos a Nehemías 4:2, ¿qué dice? 4:1 y 2. Nehemías capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Entonces, ¿qué dijo? Eso es cómo se van a levantar. Si esto ya nadie lo puede levantar.
ya está acabado los muros. Yo sé que muchos de su congregación han dicho, esto es como se van a volver a levantar si la cabeza ya no está. Si mire, se fueron a mitad, no sé, ¿cuántos se habrán ido? ¿Cómo se va a volver a levantar ese lugar? Pero es que Dios se mueve de lo imposible a lo posible. Amén. Dios se mueve cuando todo está mal. Entonces el Padre les está enseñando, hijos amados, no es con fuerza, no es con el pueblo, no es sino con mi Santo Espíritu. Amén. Porque los Zambalá han dicho, no, yo ya acabé esa iglesia. No, esa iglesia ya no queda nada. ¿Será? ¿O será que viene algo mayor? Aleluya. Algo mayor. Porque cuando el enemigo dice que todo está acabado, es cuando el Padre dice, no, voy a hacer algo mayor. Porque no es simplemente porque el Padre permitió situaciones, sino porque viene algo poderoso para ustedes como pueblo y para ustedes como familia. Entonces Zambalá, ¿cierto?, se entera que hay una obra y busca de una y otra manera atacar a Nehemías. ¿Qué hace Zambalá? Inventa falsas acusaciones sobre el lugar, sobre la obra de los siervos. Pero aquí encontramos a otro enemigo, ¿cierto?, que se levanta. ¿Cómo se llama? Pero con Tobías se unen para infundir también, ¿qué? Confusión para desbaratar la obra. Ustedes han visto personas que usan palabras y las cambian para desanimar al pueblo, para confundirlo, para sacarlo, para decirle muchas mentiras. Porque los cobardes que se van y sacan a un pueblo, ¿lo sacan con verdades o con mentiras? Con mentiras, hermano. Y sacan estrategias, y sacan cosas, y sacan situaciones para sacar al pueblo. Pero los que se fueron, un día que vi esto que ustedes están viviendo y que la pastora hace el dolor que siente, teníamos una cabeza pastoral que llevaba 10 años. ¿Usted sabe qué es una cabeza pastoral de 10 años? ¿Te conoce o no te conoce? 10 años son suficientes para conocer quién es su pastor, para saber quién es. Pero una situación, porque cuando alguien quiere más poder, buscan aliados para sacar la cabeza. Y entonces ese hombre quería posiciones altas en el ministerio. Y como no podía, buscó aliados dentro de la congregación y dijimos, vamos a hacer el sindicato al pastor. Entonces, él no contaba que dentro de ese sindicato había un Nehemías fiel. Y entonces él le dijo, vamos a hacer esta reunión. ¿A usted cómo le parece? ¿Qué están haciendo con los diezmos? Necesitamos pedir el cuaderno, el resultado. Necesitamos, y eso empezó a hacer su sindicato a juntas detrás de la espalda del pastor. Y él trota, nosotros hacemos ejercicio, y él trotando, el Padre le habló. Y le dijo, sobre esa cabeza hay 3 espíritus que se han levantado en contra de ustedes. Pero yo lo voy a sacar a la luz. Entonces, él hizo su famosa reunión, pero no sabía que había alguien más sabio. Y él dijo, claro, ¿qué es lo que toca pelear contra el pastor? Y él empezó a anotar cosa por cosa. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y él, claro, vamos a hacerlo. Llegó el día de la famosa reunión, mi esposo se fue a trotar y le dijo, hoy te voy a revelar quién es ese hombre que está en contra tuyo, que está al lado tuyo y piensas que está al lado tuyo. Pero yo lo voy a destruir y lo voy a quebrantar. Entonces él llegó a trotar, llegó la reunión, llegó la famosa reunión, y entonces los aliados, los Zambalás y los Tobías se sentaron, ¿no? Y entonces cuando se sentaron frente a las autoridades, todo lo que habían murmurado, todo lo que habían planeado, y entonces, como no dijeron nada, el pastor dijo, aquí estoy, vengo para su reunión. ¿Qué es lo que me tiene que decir? No, es que, y él empezó a llorar. Todo lo cambió. Es que yo me siento herido porque yo siento que usted no me abraza como un papá.
yo siento que usted no es mi pastor. Bueno, después de 10 años se sentía herido, que no se sentía siendo amado. Después de 10 años, ¿no? Uno dice, no tiene coherencia, ¿no? Y entonces se levanta el fiel y dice, usted dijo esto, mire. ¿Usted qué cree que sintió Sanballat? Rabia. Se levantó, otro Sanballat que había al lado de él, dijo, pastor, yo te prometo que a partir de hoy empiezo a ser fiel, ya no murmuro más contra ustedes. Y empezó a cambiarlo toda la historia. Y pasó algo muy tremendo. Una de las siervas que más amamos, él dijo, yo me voy de la congregación. ¿Y ella qué hizo? Yo también me voy. Entonces ese dolor fue tan fuerte en mi vida que yo dije, Padre, no quiero volver a pastorear, porque esos dolores te pueden dejar hasta el punto de no querer volver a pastorear. Entonces yo dije, Padre, si es ser pastor es eso, quiero no volver a pastorear. Y recuerdo que iba con un dolor muy grande, me metí a la cama 15 días porque me enfermé del dolor. Y me encontré con una amiga pastora y estábamos en un encuentro de pastoras y ella me dice, ella no sabía lo que yo estaba viendo, me dice, amada, no llores más a Saúl, porque yo te daré muchos Davids. Y eso levantó mi. Me dijo, detrás de un Saúl, yo lo quito para entregar muchos Davids. Y después de eso, nuestro ministerio llegó gente con corazón fiel. Se fueron los Sanbalats. Ahorita vamos a estudiar los otros enemigos. Pero Dios trajo corazones conforme a lo que había prometido. Pero hubo trato para ellos también. Porque ese hogar, después de que se fueron de la congregación, se llevaron almas también. Y fueron muy difícil levantar. Porque la murmuración se extiende, ¿no? Las mentiras, la calumnia, la hipocresía, se contamina mucha parte de la congregación. Pero recuerdo tanto que después de muchos años, esa mujer vino a mi vida. Y ella se postró a mis pies pidiéndome perdón. El hogar de ella se destruyó, él cayó en adulterio, la hija fornicó y todo se perdió. Porque todo aquel que se levanta contra la obra de un verdadero siervo es destruido. Por más que abra iglesia, por más donde vayan, si se levantaron contra la obra del mismo rey, el Padre no los va a prosperar. No se le olvide esto que se está diciendo. Por eso ella que está a tu lado, cuídate de ser un Sanballat. Y entonces aquí encontramos, ¿cierto?, otro enemigo que dice Tobías. Entonces aquí vemos más adelante, vamos a más adelante, en Nehemías capítulo 6, versículo 10 al 13, ¿qué dice? 6 del 10 al 13. Amén. Dice, vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Y el 11? Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Sigue el 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Entonces vamos a ver qué significa Tobías. En hebreo significa Tobillá. Que el nombre no le luce porque significa el Adón es bueno y Tobías no era bueno. Entonces era gobernador de los amonitas, ¿sí? También enemigos del pueblo de Israel. Pero algo muy tremendo acá
es que, ¿qué hace Tobías? Él hizo algo, y es que él puso una habitación en el templo, porque él era un hombre de dinero. Y vamos a encontrarlo en Nehemías capítulo 6, versículo 17, del 15 al 17. Nehemías 6, del 15 al 17, dice: la muralla fue terminada en el 25 mes de Elul. El mes de Elul es mes de arrepentimiento, en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que ya estaba alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha de la ayuda de nuestro Elohim. También ellos, en aquellos días, iban muchas cartas donde las nobles de Judá y a Tobías, y Tobías venían cartas a ellos. Pero resulta acá que Tobías, dentro de los aposentos del Eterno, tenía un lugar, y ese lugar le pertenecían a los levitas, pero él había sobornado, ¿cierto?, a los mismos sacerdotes. Y esto representa algo, que gira. Nunca un siervo se vende por dinero su llamado. Nosotros, los verdaderos hombres del Eterno y mujeres del Eterno, no dependemos del diezmo del pueblo, dependemos del rey. Y no nos manipulamos por ningún diezmo. Ya. Ahí vivimos otro Tobías. Llegó un hombre con dinero a nuestra quejera, y nunca lo va a olvidar. Y él había hecho teología y muchos títulos. Entonces, como él había hecho muchos títulos y había hecho teología, quería que lo dejara el pastor predicar. Entonces, él, como tenía dinero, él decía: no, yo con los diezmos manipulo de pronto o compro el altar. Y una vez le dijo al pastor: yo quiero que me deje predicar. El pastor: no, usted no es digno del altar, todavía no está preparado para el altar. Y recuerdo tanto que llegó un siervo humilde que no tenía título, no tenía teología, no tenía nada, y el pastor le dijo: tú vas a enseñar. Cuando ese hombre se paró al altar a enseñar, el Tobías se levantó, se puso rojo como un tomate, quería pegarle a ese siervo, y le dijo al pastor, cuando terminó el culto: me voy de su iglesia, porque usted no me dejó predicar. ¿Qué quería él? Poder, posición y un lugar. Los Tobías buscan poder, posición y lugar. No soportan que otros se levanten, porque cuando viene alguien que le quita la butaca, entre comillas, se levanta en odio, en resentimiento y en envidia. Por eso, si usted siente como una pequeñita hacia adentro, si otro se levanta dentro de la congregación o se levanta otro, ¿usted qué está haciendo? Un Tobías. Usted no se sienta triste cuando se levante otro, porque quiere decir que el Padre lo está formando primero a usted, para que en el futuro, cuando lo levante, sea digno de ser levantado en el altar. Pero si usted siente envidia, si usted siente celos, si usted siente rabia, el Padre necesita quebrantarlo. Por eso esos Tobías se creen más que los siervos. Ellos vienen a imponer sus leyes, ellos vienen a mandar. Y un siervo verdadero puesto por Yahweh no impone, se gana con el Eterno ese lugar. Los siervos puestos por Yahweh no se dejan manipular de los Tobías, ni por los títulos, ni por los talentos, ni por el diezmo. En nuestra casa nadie se pone si no se lo gana. Nosotros no nos dejamos comprar ni por diezmo, ni por lo que sabe, ni por la experiencia, sino porque paga un precio también, porque es digno de ser llamado. Por eso los que enviamos acá a su casa, no se preocupen, porque ellos se lo han ganado, así sean jóvenes, porque desde niños los hemos formado y saben y son dignos de pasar acá a su altar. Nosotros no ponemos a cualquiera al altar, somos celosos del altar. Por eso los Tobías aborrecen los verdaderos hombres de Yahweh y buscan la caída, y buscan la destrucción, y buscan ¿qué? Sobornar.
Entonces, como son los que más saben o los que más diezman, se cree con la autoridad de manipular a las cabezas. Y esos son los últimos, hay que ponernos esa barrera, no más. Esos se merecen la escoba, no más. No se merece ni siquiera nada. Se merece que laven las sillas. Usted sabe, en la Quejilaria tenemos un dicho, esos son nuestros dichos pastorales: al que tiene mucho moño se le baja. El que llega con moño a la Quejilá, le dijimos, se lo vamos a bajar su moño. Y entonces nos dice, ¿cómo así que me va a bajar el moño? El orgullo. Entonces, si llega muy título, podrá ser muy doctor. En nuestra Quejilá hay gente estudiada, doctores, de todo lo que usted quiere. Pero a nosotros no nos interesan sus títulos, son siervos. ¿Ya? Entonces le digo, recuerdo tanto el hermano del llamado Chaparro, que le dijimos, te vamos a dar el privilegio de servir por primera vez. Y él le puso un vestido de paño y iba estrenando, iba súper elegante, y dijo, uy, no me van a poner a predicar, o no sé qué se imaginó. Y entonces, por ahí un trapito, le dije, mire su privilegio, limpie todas las sillas de la iglesia. Al que más quiere lugar, se le enseña que el llamado se gana desde limpiar una silla, desde barrer la iglesia. El que quiere el altar tiene que barrer, tiene que lavar el baño. Ellos son equipo pastoral y todavía lavan el baño, ¿no? ¿Se les quita el título? Y si yo les veo el moño, más lo pongo a lavar el baño. Así que ya sabe, pastora, si se le sube el moño a Chaparro, me cuenta. ¿Por qué? Porque entre más Dios te ponga en alto, más siervo eres. Más te bajes, más baja, más Él, menos yo. Entre más Él te dé, más unción, más tienes que menguar. Yo también lavo, yo también cocino con mi equipo. A mí no se me quita el título de ser sierva. Yo no me he visto cocinar. Yo cocino para ellos. Porque hoy en día el pastor, el siervo, entre más título tiene, entre más quejilas tiene, más elevado es. Y cuando el corazón se hincha, entonces viene algo que se llama la altivez de espíritu, que tenía Tobías. Son personas que buscan traer división. ¿Qué hacía Tobías? División, desánimo contra las cabezas. Se rebelan y manipulan para sacar a otros del propósito. Entonces, cuando ustedes vean a alguien, porque aquí van a venir muchos, o ya han venido muchos Tobías, yo no lo sé, ¿se han venido Tobías? Dice la pastora, si tú no me dejas predicar, entonces yo me voy, pues vete. Yo soy así, vete. No estás para acá. Yo no digo, ay, ¿por qué te vas a ir? ¿No te gusta este lugar? Vete, no eres para acá, sencillo. El Eterno traerá muchos más. Y no es por orgullo, porque el Eterno lo que bendice, nadie lo puede maldecir. Entonces ustedes como siervos, nunca vengan su llamado. Nunca se sientan pequeños. Nunca menosprecien su congregación. Ámela. Siéntase que es la mejor congregación que el Eterno les ha dado. Cuídela como una perla preciosa. Porque aunque muchos han venido a menospreciarla, ¿cómo la ve el Padre? Con ojos de amor. Entonces usted nunca permita sentirse el más pequeño o sentirse la quejilá más pequeña, porque no hay multitudes. Porque puede que no haya multitudes, pero está la presencia del Padre. ¿Eso no es mayor? Entonces, ¿qué hacen estos Tobías? Buscan maldecir a los siervos con rebeldía dentro del lugar, dañándoles con palabras, no siendo sujetos y controlando todo. ¿Han venido Tobías así? Nehemías 13:10, aquí lo encontramos. Nehemías 13:10. ¿Qué dice? Dice, encontré asimismo de las porciones para los levitas, no les había sido dadas, que los levitas y los cantores
que hacían servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué la casa de Yahweh es abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo, el grano, el vino, el aceite y los almacenes. Y puse por mayordomos a de ellos y el sacerdote Selemías y escriba Sadok, y de los levitas de Padías, y el servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que partir a sus hermanos. Entonces este hombre, aquí miramos anteriormente en el versículo 7, dice, para volver a Jerusalén, entonces supe el mal que había hecho Elisibiad por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara. ¿Se había hecho un qué? Una cámara en los atrios de la casa de Adonai. ¿Había usurpado el lugar? Sí. Entonces él traía sus muebles, traía sus cosas, porque tenía ¿qué? Dinero. Entonces esos Tobías, cuando los sacan de la casa, ¿qué cree que van a salir? ¿Con qué? Con odio, con resentimiento y ¿con qué? Con ira. Por eso cuando usted saca a una persona, la corrige, que tiene amor por la posesión, ¿qué va a sacar de su corazón? Rebeldía y odio contra las cabezas. No, ¿cómo le parece que me quitaron? Eso es injusto. ¿Eh? No me parece lo que hizo la sierva. No me gustó. No estoy de acuerdo. ¿Sí han escuchado esas frases? No estoy de acuerdo, no me parece, es injusto. Es que ella no tiene amor. Es que el verdadero amor, Quejilá, o pueblo, no es el que te alcahuetea lo que dice te antoja. El verdadero amor es el que te corrige y te cambia la vida. El que te duele, el que te transforma, es el verdadero ¿qué? Amor. Habrán palabras de los siervos que te van a herir hasta el alma, pero que van a cambiar la historia de tu vida. Por eso no te hieras, no te ofendas cuando tus siervos te corrijan, cuando tus siervos te disciplinen, porque el hijo que se ama se disciplina, pero el que se le alcahuetea se vuelve un bastardo. Dice la escritura. Entonces pueda que te duela, pueda que no te guste, pueda que te hiera, pero a futuro tú lo vas a agradecer. Por eso cuando te discipline y te diga, no vas a administrar. ¿Por qué? Porque no te lo mereces. Algo falta. Sé humilde, bájate el moño, bájate el Tobías y siéntate. No te rebeles. Porque si el Padre sabe que no eres digno, por algo será. Pero si el Padre vuelve y te levanta, entonces ama el lugar donde Dios te ha puesto. Cuídalo, con santidad, con temor y con reverencia. Porque a todos nos gustan los lugares altos, pero diré que está a tu lado, gánatelo como es. Gánatelo como es. Y gánatelo con honra, con sujeción y con temor al Eterno. Porque aquí, ¿qué hizo él? Lo sacó. Y sacó todo lo que tenía él. A veces nosotros decimos, ¿y ahora cómo se va a sustentar la obra? Vuelvo y le digo, nosotros nos quedamos en un tiempo, creo que fue el año 7 de ministerio, ¿cierto? Fue año de dolor. Nos dijo el Padre, viene año de desierto, año de dolor. Para el 2014. ¿12? Y fue el año más duro de nuestro ministerio. Pero algo que el Padre nos enseñó a mi esposo y a mí, es que la obra ni siquiera el pueblo la sustentaba, sino el mismo rey la iba a sustentar. Cuando el Padre está en el asunto, ni siquiera el mismo pueblo hace lo que el rey puede hacer. Porque el Padre puede traer mañana el dinero que la pastora necesita para construir su templo. Así no se lo dé el pueblo, el Padre se lo va a dar. Así que algo que aprendimos con mi esposo, cuando el Padre está en el asunto, el Padre provee. Váyase el que se vaya, el Padre va a sostener esta casa y no va a dejar haber desbolsado en nombre de él. ¿Vinieron todavía a este lugar o no, pueblo? ¿Duros? ¿A destruir? ¿Con rebeldía? ¿Con palabras?
con menosprecio. Entonces, ¿qué hacen los Tobías? Manipulan. Quieren manipular a los siervos por lo ministerial o por lo financiero. Piensan que si ellos no están, la iglesia o el lugar se va a acabar. ¿Usted qué cree? ¿Que quién sostiene la casa del Eterno? El mismo Rey. Con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Actualmente nuestro ministerio, nuestro equipo pastoral más o menos son 50, nuestro solo equipo. Pero nosotros aprendimos con mi esposo a depender 100% de nuestro Eterno. Y después que aprendimos eso, el Eterno fue añadiendo las cabezas. Cuando entendimos que la gloria del Eterno, el lugar no se sostenía por los hombres, sino por la palabra, por mi Rey, el Padre empezó a traer corazones verdaderos y puros y sinceros. Si ustedes aman esta casa, amen primero la presencia. Si ustedes aman esta casa, amen la escritura, y el mismo Rey traerá los que son. Por eso no tengan temor de lo que está pasando. No tengan temor de lo que ha pasado, porque era necesario. Para el Padre traer el trigo, ¿tuvo que quitar la qué? Cizaña. Uno dice, no, los hijos de la casa. No, el hijo nunca se va. El miembro se va, el hijo siempre es fiel. Yo le he dicho a la casa, ¿hay una diferencia entre miembro e hijo? Sí. El hijo ama, pase lo que pase. Pero el miembro es visitante y está solo de temporada. O sea que si usted está aquí, mira que está toda la vida, tú eres hijo, no eres miembro, porque el hijo ama. Ahora ustedes con más mayor fuerza tienen que amar este lugar, porque si ha venido la tormenta, fácilmente muchos se fueron, pero a futuro cuando venga la gloria, muchos van a querer volver. ¿Sí sabían? ¡Ah! Muchos vendrán, pero no todos son para volver, Quejidá. Tengan cuidado con esto. Unos sí son para levantarse y otros son para tener cuidado. Porque los Tobías van a querer volver para ver cómo dividen otra vez la congregación. Sean celosos. Porque los hijos de esta casa van a ser quebrantados y humillados y van a volver a esta casa. Los hijos. ¿Sí están escuchando? Los hijos van a ser quebrantados, humillados y volverán a su casa. Anótelo. Los hijos van a ser quebrantados, humillados y van a volver a la casa. ¿Qué va a quebrantar el Eterno? La soberbia de ellos, la lengua, la mentira, la calumnia. Y van a tener que reconocer que esta casa no la puso el hombre, sino la puso el Rey. Eso va a pasar. Te van a buscar nuevamente, pero tú ya con otro carácter. Y ellos van a tener que comenzar de ceros, limpiando las sillas. No volverán a los lugares altos hasta que el Eterno lo torne. No te olvides lo que te estoy diciendo. Volverán, pero ya no ocupar los lugares que se merecían, sino tendrán que comenzar de ceros. Y lo que ellos desecharon, otros lo van a tener. Pero ellos van a tener que empezar de ceros. Así que, ojo con las emociones, pueblo. No volvió, pongámoslo otra vez a liderar. Tú desechaste este lugar. Ahora otro vino y el Padre lo estableció. Ahora tú, gánate. Porque ellos van a hacer llorar, va a haber lágrimas, muchos van a llorar. Pero ellos van a entender que las cosas del reino no se desechan. Y la lengua de muchos de ellos va a ser quebrantada. Tremendamente. El mismo Dios los va a quebrantar. Porque ellos no hablaron contra ti, ni contra el lugar, sino contra lo que el mismo Yahweh estableció. Y aquí viene esto. Muchos de ellos eran como este proverbio.
y si usted lo tiene, cuídese de eso. Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Estos eran los Tobías y los Zambalat, los enemigos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Se había eso o no había eso? Eso eran ellos. Eso eran ellos. Entonces, ¿qué había otro enemigo acá? Que lo escuchamos. Zambalá, Tobías y Gesem, el árabe. Entonces, este espíritu que buscó tener alianzas para dividir el ministerio con mentiras, calumnias y ponerlos unos en contra. Personas llenas de envidia, con una doble cara, con un corazón supuestamente de piedad, pero que sacaron lo oculto de su profundo corazón. ¿Qué buscan estos enemigos? Traer miedo, distracción, desánimo para restaurar el obra, y busca que este lugar no se levante en santidad y en obediencia para agradar al Eterno. ¿Quiso venir el desánimo? Claro. No, si se fue el líder de los jóvenes, se acabó la congregación. Cuando eso pasa, queda un espíritu de desánimo para servirle al Eterno, para volver a soñar, para volver a construir nuevas cosas. Eso quiso venir a nuestra iglesia por un tiempo, distracciones. No, porque se irían. ¿Qué hicieron los pastores? Lo hirieron, lo humillaron, no, siempre son los pastores, ¿no? Los malos son los pastores y los pobrecitos son las ovejas. Entonces siempre van a buscar que el pastor es el culpable de que se fue, pero cada uno es culpable de su propio corazón, porque cuando viene el fuego a un lugar, cada uno saca lo que tiene en su corazón. Como en el matrimonio vive procesos. Claro, cuando nosotros vivimos el desierto, el cáncer, si mi esposo no me hubiera amado de verdad, se hubiera ido. Así hubiera sido pastor. Pero él decidió, aún en mi estado, amarme. Aunque yo no le podía dar hijos, amarme. ¿Fue un amor probado por el fuego? Tremendamente. Porque hay hombres que dicen, si usted no me da hijos, usted no me sirve, chao. Nosotros vimos eso. Si usted no me sirve en la intimidad, chao. Por eso dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. ¿Ustedes aman esta casa? ¿Han sido probados por el fuego? Pero así mismo, la honra será para ustedes. La honra no es para el que menospreció la casa cuando vino el desierto. La honra vendrá para los que amaron la casa cuando vino el fuego a este lugar. Porque hoy en día los siervos que estuvieron a nuestro lado, que nunca abandonaron el barco cuando todo estuvo mal, son los siervos que hoy en día son enviados a otros lugares. Pero ellos siempre fueron ¿qué? Fieles. Así se moviera, el que se moviera alrededor, ellos eran leales, transparentes. Ellos nunca se prestaron para hablar de nosotros, nunca se prestaron con los Zambalás ni los Tobías a sentarse en la mesa. Y hoy en día ellos están sentados en lugares de honra. Por eso usted que está aquí, no se siente con los Zambalás, no se siente con los Tobías, no se siente ni se preste para hablar con ellos. Sea leal, sea transparente y guarde su corazón, para que cuando venga lo grande, entonces ¿a quién el Padre va a honrar? Diga que está a tu lado, a los fieles. Porque el Padre permite la prueba para levantar y honrar, pero el corazón ha sido de ustedes probado por el fuego. Entonces aquí ya para terminar,
ocurre al final? En el versículo 6, Nehemías 6, 16, 15, 16. Fue terminado pues el muro en el 25 mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron nuestros enemigos, ¿qué hicieron? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron como y conocieron que por nuestro Elohim había hecho esta obra. Esta palabra es para ustedes, pueblo. Subrayen. Y si quiere, anote la fecha y la hora. Pero esta promesa, el Eterno se la entrega hoy a ustedes. Y como ya el pueblo va a ser un pueblo obediente, ya no va a ser un pueblo rebelde, un pueblo infiel, un pueblo que no va a vivir más bajo sus propios pensamientos, va a pasar a esta promesa que el Eterno nos dio a nosotros y se la doy a ustedes en Génesis capítulo 12, del 12 al 1. Esto es lo que el Eterno les va a entregar hoy a ustedes. Capítulo 12, verso 1 y 2. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando la sierva, nuestra amada pastora, decidió retornar a las sendas antiguas, que estaba diciendo ella el sistema. Adiós, ¿cierto? Sistema, costumbres, cristianismo, muchas cosas. Te estaba siguiendo de lo que te habían enseñado durante muchos años. Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti. Entonces, cuando decide ella obedecer, juntamente con su pueblo, esta promesa viene: y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que, ¿qué? Te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí lo creemos? Amén. Entonces, después que todos los enemigos hicieron lo habido y por haber en contra de Nehemías, el Eterno que dijo: yo me encargo de tus enemigos, Nehemías, pero yo voy a cumplir la obra que te prometí hacer. O sea que esta casa, con todos los gigantes que se han levantado, el Eterno que le está diciendo hoy a esta casa: yo voy a cumplir con la obra que he prometido en esta casa. Vinieron Sanbalás, vinieron Tobías, pero el Padre tiene el control de esta casa. Lo único que el Padre les está pidiendo a ustedes es que guarden los mandamientos, que hagan conforme a todo lo que está escrito, sin añadirle y ni quitarle. Y el Padre va a traer un pueblo sediento por la verdad. Ya vendrá un pueblo, no por emociones, no por la fiesta, no por las luces, no por la música, sino por la escritura. Y entonces se escuchará allá en los pueblos alrededor: hay una casa. ¿Cómo se llama este sector? San Pedro. ¿San Pedro? Hay una casa en San Pedro que se habla algo extraño, no lo sé, pero queremos de lo que ellos tienen. Tal vez para ustedes todo es extraño, y para muchos va a ser extraño, que ahorita no sé cómo lo llamen, los judíos, los jodidos, no sé cómo les estén llamando en el pueblo. Pero mira, el que está a tu lado, diga: no tenga temor, porque es la verdadera voluntad del Eterno. Y por causa de la fidelidad de volver a la escritura, a esta casa, el Padre va a traer familias para ser pastoreadas. ¿Sí lo creemos? Amén. Así que, ¿usted anhela ser parte de esa promesa? ¿Sí? ¿Anhela ser parte de esos seres, esos Nehemías? Yo sí lo creo, con todo el corazón. Que vino la desolación, pero viene el tiempo de la restauración. Y sé de lo que han enfrentado y de lo que nosotros hemos enfrentado para dar este mensaje. Pero
Pero el Padre a futuro, si el Eterno nos permite, venga, después veremos un después maravilloso. Y ojalá estén esos todavía sentados aquí al frente, teniéndolos yo aquí al frente, para decirle unas verdades. Porque para eso Dios me ha llamado. Ese es mi don, confrontar, exhortar y enfrentar. Y algún día los tendré al frente, a esos Tobías, a esos Sanbalats. Por eso usted, que es fiel como Nehemías, siga siendo fiel. No se canse de ser fiel. Porque el Padre va a levantar los muros de esta casa. Porque estuvieron en ruinas y a punto de ser acabados. Pero el Padre ha sostenido su palabra y sostendrá este lugar. Por eso han venido edificadores. Por eso le han dado tanto duro al pobre Alejo. Todos los Sanbalats y Tobías lo ven pasar por el pueblo y dirán, le rechinan los dientes. Yo creo que si pudieran matarlo, lo matan. Pero a futuro, este Nehemías que el Padre se los trajo, también el Padre lo va a levantar en gran manera, por su fidelidad y por no ser cobarde.